unos versículos, no vamos a leer todo porque es muy largo, pero dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un nombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Y dice el versículo 25: al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Ellos habían traído un racimo de uva que era cargado por dos, ¿verdad? Y les mostraron los frutos de la tierra y también les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y estos son sus frutos, dice. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Vamos a parar por aquí. Qué lindo es saber que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Qué lindo saber que las cosas viejas pasaron y que de aquí en adelante, cuando uno llega a Cristo, todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Qué lindo es saber eso. Qué bueno saber que Dios nos ama tanto, que tiene pensamiento de bien para nosotros, ¿verdad? Para darnos el futuro que estamos esperando. Qué bueno es saber todo eso. Es agradable saber que hay esperanza para nuestro futuro. Como leíamos hace unos jueves atrás, ¿verdad? Reprime el llanto de tu voz, decía el profeta Jeremías, porque hay esperanza para tu futuro. Es agradable saber eso, que Dios restaura, ¿verdad? Que Dios restituye el tiempo que perdimos, el tiempo donde el diablo se metió en nuestras familias, en nuestras vidas e hizo lo que quiso. Pero bueno saber que Cristo vino a rescatarnos, ¿verdad? Vino a restaurarnos y saber que nos va a devolver ese tiempo perdido. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos muchas más promesas de las que les nombré recién. Hay muchas más promesas para nosotros. Están ahí para nosotros. Están esperando que la descubramos, ¿verdad? Que abramos nuestras Biblias, que leamos y encontremos esa promesa de Dios para nosotros y que tomemos en fe en posesión de ella. Ahora, lo cierto es que no todas las promesas muchas veces se hacen realidad en nuestras vidas, ¿verdad? No se hacen realidad. Entonces pueden surgir dudas, cuestionamientos de qué nos hacemos ahí. ¿Por qué que no esa promesa de Dios, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a restaurar? ¿Por qué no la veo cumplida en mi vida? Porque en ocasiones vemos cómo esas promesas de Dios se cumplen en la vida de los demás, pero no en la vida nuestra, en nosotros, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, lo primero que pensamos es que Dios tiene acepción de personas, que Dios tiene su favorito, que Dios tiene su mimoso, ¿verdad? Su mimado ahí, que algunos pensamos hasta que nacimos para sufrir ahí, pero esto no es así. Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama a todos por igual. Jesús murió de la misma manera por todos, porque la Biblia dice que murió una sola vez y para siempre, ¿verdad? Y que murió en la cruz del Calvario. No murió de otras maneras para que alguien sea diferente y digas: oh, yo soy diferente porque Cristo para mí murió de otra manera. Sí, por tu sacrificio le dieron 40 latigazos, pero sabes, por el mío le dieron 60. No, Cristo murió de la misma manera para todos. Cristo nos ama a todos por igual. Pero entonces, ¿cómo es que en ocasiones no podemos ver las promesas de Dios en nuestras vidas? En la historia que leímos encontramos alguna respuesta a esta pregunta. Todo el capítulo 13 y el capítulo 14 que leemos en el libro de Números, podemos encontrar esta respuesta de por qué es que no conquistamos las promesas de Dios para nosotros, ¿verdad? Cuando leemos esta historia, que creo que casi todos la conocen, la han escuchado alguna vez cuando fuimos chicos, o le hemos leído la Biblia, ¿verdad? O la hemos visto en películas o en la comedia. Hace poco vi una comedia llamada Moisés. No sé si alguno la veía o no, pero también son cosas de cada uno, ¿verdad? Israel había vivido como esclavo en Egipto por más de 400 años. Sale de la tierra de Egipto. Dios lo saca de la esclavitud, ¿verdad? De Egipto. Sale libre. Y Dios decidió que había llegado el tiempo de que Israel entrara en la tierra prometida. Entrara en la tierra que Dios había prometido a Abraham hace tiempo atrás, cuando le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en esta tierra. Había llegado ese tiempo de que ellos pudieran conquistar la tierra de Canaán. Se dice que la historia de Israel, que en el libro de Éxodo, en la parte de Números, todo ese peregrinar de Israel por el desierto, se parece a nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque Dios compró a su pueblo, lo rescató de la esclavitud de Egipto.
Y Jesucristo a nosotros nos rescató de la esclavitud del pecado también, ¿verdad? Jesús nos saca de ese pecado. Y los mismos problemas y cuestionamientos que tuvo Israel en ese peregrinar, en esos 40 años en el desierto, muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces tenemos esos mismos problemas, esos mismos cuestionamientos. Por ejemplo, Israel se quejaba porque tenía sed, se quejaba porque tenía hambre, se quejaba porque era de noche, se quejaba porque hacía frío, se quejaba de todo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos quejamos también delante del Señor. Y decimos, Señor, ¿no ves que estamos sufriendo? ¿No ves lo que me pasa? Entonces ahí nos parecemos a ellos, ¿verdad? Y en este relato Israel estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida. A las puertas, estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Aparentemente se ve que había algunas dudas de lo que Dios estaba haciendo. Dios lo había sacado de Egipto. Había abierto el mar rojo delante de ellos. Lo había llevado por el desierto, cuando tenían hambre les dio maná. Todo eso había hecho Dios. Sin embargo, en ese momento ellos estaban cuestionando de si la tierra que Dios había dicho que era buena, ¿verdad? Que era fluida leche y miel, era tan así como decía Dios. Por eso entonces nos dice en el versículo 1 y 2 que leímos que ellos enviaron espías, 2 espías, uno por cada tribu, ahí, para ver esa tierra, a ver si verdaderamente era buena. Ahí, ellos habían dudado de esas promesas de Dios. Sin embargo, ellos estaban a las puertas ahí. Pero dice la Biblia, luego leemos que sin embargo, esa generación que salió de Egipto, que no creía en Dios, murió en el desierto. La que no creyó murió en el desierto. La promesa fue para todo Israel. Sin embargo, de esa generación de 20 años para abajo, ¿verdad? 20 años para abajo entraron todos, pero solamente los mayores de 20, solamente Josué y Caleb entraron en esa tierra prometida. El resto murió en el desierto. Entonces vamos a ver a través de este pasaje por qué es que muchas veces nosotros no conquistamos, ¿verdad? Y podemos aprender de Josué y Caleb. Veamos lo que ellos hicieron y cómo lograron alcanzar las promesas para que nosotros también podamos conquistar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Porque no importa la edad que tengamos, ellos conquistaron las promesas de Dios para su vida. Caleb, cuando fue allí a reclamar la tierra prometida a Josué, cuando leemos el libro de Josué, tenía más de 80 años y sin embargo dijo, aquella era mi fuerza en aquel tiempo, es la misma fuerza que tengo hoy, así que dame aquel monte que lo voy a conquistar. Seguía confiando, seguía creyendo en las promesas. ¿Por qué entonces muchas veces no conquistamos? Porque muchas veces vemos la oposición más fuerte de lo que es. Israel había reconocido la tierra que era buena, pero enseguida se pusieron a pensar que no podían conquistar. Les decían, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estos son sus frutos. Ellos traían, dice la Biblia, que traían un racimo de uva que era cargado por 2, un racimo grande, la tierra era buena, ¿verdad? Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Por lo que podemos ver, como les dije, ellos no confiaban en que la tierra era buena. Por eso le dicen, ciertamente, la verdad que sí, te pasaste, Moisés. La tierra es buena, fluye leche y miel, pero nosotros no vamos a poder contra esa tierra. Como que Dios no sabía que allí había poderosos, ¿verdad? Veían el poderío físico de esas naciones y lo sobredimensionaron. Eran grandes, era verdad. No estaban mintiendo en cuanto al poderío, en cuanto a que había gigantes. Ellos dicen que había gigantes y era verdad, había gigantes en aquel lugar, pero no estaban mirando con los ojos de la fe, no estaban mirando que Dios estaba de su lado, estaban dejando fuera de la situación a Dios, que había sido Dios quien le había dado la promesa de que ellos iban a estar en esa tierra, ¿verdad? Estaban dejando afuera a aquel que los había sacado de Egipto, estaban dejando afuera del asunto al que había abierto el Mar Rojo, se olvidaron, porque no fue que pasó 30 años de que Dios abrió el Mar Rojo, había sido un tiempito atrás, un par de meses, donde Dios ahí había abierto el Mar Rojo, y se olvidaron de lo que Dios había hecho, que ellos habían estado en un momento de la encrucijada donde Faraón venía nuevamente a agarrarlo, ¿verdad? Ellos no tenían escape, estaba el Mar Rojo, estaba el desierto y Faraón, y sin embargo Dios envió un viento, separó las aguas, cruzaron en seco, y el ejército de Egipto murió ahogado. Sin embargo, al poquito tiempo ellos se olvidaron, lo dejaron afuera. Cuando dejamos a Dios fuera de todo asunto, todo nos parece mucho más grande de lo que verdaderamente es. Así que no dejemos a Dios fuera del asunto de las promesas. Muchas veces vemos a la oposición más fuerte de lo que verdaderamente es.
Pensamos que el macumbero de la esquina es poderoso porque mata gallinas. Ay, no pases por ahí, no te metas con él porque es macumbero, porque esto. Pensamos que el político en su posición en la sociedad es más fuerte. Ahí, que el vidente es más fuerte que nosotros. No, y es verdad, el enemigo tiene poder. Las personas tienen influencia, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por nosotros pelea el Señor. Jesucristo es mayor y más poderoso que todos ellos juntos. Así que a veces no conquistamos porque estamos viendo la oposición, el enfrentamiento más grande de lo que verdaderamente es. La palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y la palabra de Dios también nos dice, y si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Quién va a atreverse a levantar la mano contra un hijo de Dios? Yo no sé si usted sabía, pero el diablo para meterse con nosotros le tiene que pedir permiso al Señor. Si el Señor no le permite, él no puede meterse. A un hijo de Dios que ora, que busca la voluntad del Señor, si Dios le dice no lo toque, él no lo puede tocar, por más que haga lo que haga, que patalee, que te envíe un alimento por alguien que tenga veneno, vos vas a orar y vas a bendecir ese alimento, lo vas a comer y no te va a pasar nada. Recuerdan en la Biblia, ¿verdad? Cuando se presentó ahí el diablo, en el libro de Job, nos cuenta la historia de Job, ¿verdad? Que se presentó y dice, ¿de dónde vienes? Y de chusmear la tierra, dice Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Sí, todo, pero porque tú lo bendices, como que yo no lo puedo tocar. Y ahora le dice, bueno, haz esto, pero guarda su vida. En el Evangelio de Lucas encontramos cuando Pedro se levanta ahí diciendo que iba a seguir al Señor hasta la muerte, y Jesús le dice, Pedro, mira que Satanás ha pedido para zarandearnos. O sea, el diablo para enviarnos algo tiene que pedirle permiso al Señor. O sea que Dios está en el asunto. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No veamos la oposición más fuerte, más grande de lo que es, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí siempre se nos dice que Sauce es duro, que Sauce es esto, que es el cementerio de los pastores, que esto y que aquello. Pero ¿cómo? ¿Jesucristo nos cambia las vidas? ¿Jesucristo nos restaura? ¿No creemos en un Dios que restaura? ¿No creemos en un Dios que cambia el corazón de piedra, el corazón duro en un corazón de carne? ¿No creemos en eso? No, claro que sí que creemos en eso. Entonces, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las promesas de Dios son preciosas e inigualables, pero muchas veces las vemos inalcanzables para nosotros. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. De la misma manera que Dios está levantando, está prosperando, ¿verdad?, a nuestra hermana Rosario, lo va a hacer con María. De la misma manera que Dios está restaurando y sanando la relación de la familia de nuestra hermana Marta, lo va a hacer con Eduardo. Amén. Lo va a hacer. Lo creemos, Señor. Porque Dios es bueno, no hace excepción de personas. El tema es que no entendemos que fue Dios quien nos dio las promesas. Dios fue el que dio la promesa de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa, él y su familia. Fue Dios el que dio las promesas, ¿verdad? Y si fue Dios, significa que nosotros podemos conquistar. Significa que podemos alcanzarla, porque Dios no se equivoca, Dios no miente. ¿O usted ha encontrado alguna mentira de parte de Dios? No, Dios no miente. Dios sabía que en esa tierra había gigantes. Ella lo sabía. Dice, Moisés, vos sabés que la verdad que tienen razón esta gente, se me pasó que había gigantes. No sé en qué momento se crecieron esta gente. Yo cuando se lo prometí a Abraham no había gigantes, quedate tranquilo. No, Dios sabía que había gigantes, Dios sabía que había oposición, pero Dios había determinado que se le iba a entregar a ellos. Dios se lo había determinado, así que ¿quién iba a poder hacer lo contrario? Dios sabe de la oposición y la lucha espiritual que hay acá en Sauce. Claro que sí, que Dios lo sabe, pero Dios ya determinó bendecir esta ciudad. Amén. Ya Dios determinó bendecir tu familia, ya Dios determinó bendecir tu trabajo, bendecir tu hogar, bendecir tu descendencia. Tu descendencia será bendita entre las naciones, tu descendencia alcanzará grandes logros. Lo que tú no lo pudiste lograr, tus hijos lo lograrán, tus nietos lo lograrán. Amén, porque Dios se determinó a bendecirte, a bendecir tu vida. Así que no importa si acá en Sauce habitan gigantes o pequeños, si habitan fuertes o débiles, no importa lo que habite acá, lo que importa es lo que Dios dijo, y Dios determinó que Sauce será para Cristo, que Sauce es de Cristo. Así que muchas veces no vemos cumplidas las promesas de Dios porque simplemente vemos a la oposición más fuerte de lo que es
Pero también muchas veces porque nos vemos a nosotros mismos insignificantes. Dice la palabra del Señor, no podemos subir contra aquel pueblo. Luego que Caleb le dijo, vamos a pelear, nosotros podemos. Ellos le dijeron, no podemos contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura, y también vimos allí gigantes, hijos de Adán, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos insignificantes. Israel se veía como langosta y pensaba que esas naciones lo veían de la misma manera. Ellos no estaban mintiendo en cuanto a que habían gigantes, pero eso los llevó a verse insignificantes, ¿verdad? De tanto dimensionar o sobredimensionar esas naciones, veían cosas locas, decían que la tierra se tragaba a los habitantes. Se centraron en sus limitaciones y comenzaron a decir cosas que no eran ciertas. Miren cómo fueron cambiando. Al comienzo la dice y la tierra era buena, ¿verdad? La tierra era buena, fluía leche y miel, mirá este racimo de uva, mirá todo ahí, la tierra es fértil, todo bien. Pero cuando comenzaron a decir, pero no vamos a poder conquistarlo, ya se empezaron a maquinar, nosotros somos langostas, somos pequeños, no podremos. Y ya después dijeron que la tierra era mala, que la tierra se tragaba a sus moradores, ¿verdad? Al comienzo era buena, pero luego fue mala. En ese momento la tierra pasó de ser buena a tener hambre, porque se tragaba ahí una tierra hambrienta, se tragaba a los habitantes de la tierra. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, dependemos de cómo haya sido nuestras vidas, dependemos de cómo hayan sido los golpes de la vida para enfrentar los desafíos por delante, para comenzar a creerle que Dios tiene planes con nosotros. Porque si no tuvimos tantos golpes en la vida, podemos comenzar el desafío, comenzamos creyendo, pero corremos el riesgo de hacerlo con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, ¿verdad? De dejar afuera a Dios, porque tenemos un Padre que nos da un buen cheque, que si nos endeudamos, viene ahí, le pedimos, le lloramos un poquito ahí y nos da la plata para pagar nuestras deudas y seguimos, pero dejamos a Dios fuera de lado. Podemos empezar algo, pero lo dejamos de lado a Dios. Pero en cambio, si hemos sufrido mucho en la vida, ¿verdad? Si la vida nos ha golpeado, si nos levantamos y quisimos pelearla de nuevamente y nos volvió a golpear y nos volvió a tirar y así vamos, ¿verdad? Lo más probable es que no nos sintamos seguros, que no nos sintamos capaces para alcanzar las promesas de Dios. Es más, podemos llegar a pensar que Dios se burla de nosotros cuando escuchamos un mensaje de que Dios tiene grandes cosas para ti. Y uno mira y dice, Dios tiene grandes cosas para mí. ¿Y cómo voy a poder alcanzar eso si yo no soy nadie? Todos de la vida se burlaron de mí. Siempre en la escuela me hacían bullying. Que esto y que aquello. ¿Cómo voy a poder lograrlo? Déjame decirte que Dios te ama tanto que Él sabe que lo puedes lograr si tú te pones en las manos de Él. Si tú confías en el Señor, lo vas a poder alcanzar. Humanamente podemos ser insignificantes, claro que sí. Pero somos hijos de Dios comprados por el sacrificio de la cruz del Calvario. Humanamente, capaz que sí. Capaz que humanamente no tenemos un apellido de peso, ¿verdad? Yo soy Machado. Yo pensaba que era importante y hay más Machado en el Uruguay que levantar la piel y ser un Machado, ¿no? Ahí no somos hijos de, ¿verdad? De fulano, que a veces eso tiene peso, ¿verdad? Pero tenemos a Dios como a nuestro Padre y no somos cualquier cosa. Tú y yo no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Lavados por esa sangre. Humanamente, si nos miramos unos a otros, decimos que no vamos a poder comprar un terreno. No vamos a poder alcanzar y comprar un terreno, comprar un local propio. Pero tenemos a Dios, que es el dueño de la plata y del oro. Tenemos a Dios que nos puede hacer caer en gracia delante de los dueños, ¿verdad? Tenemos a Dios que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a impedirlo? ¿Verdad? ¿Quién va a impedirlo? A veces también no alcanzamos la promesa de Dios, no solamente porque vemos a la oposición más grande de lo que es, vemos la lucha más grande de lo que es, no solamente porque nos sentimos insignificantes como langosta, sino también muchas veces no alcanzamos la promesa de Dios porque nos rebelamos contra Dios. Israel terminó rebelándose contra Dios, lo cual llevó a esa generación a no entrar en la tierra prometida. Dice el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón y a toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto.
Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eran libres y querían volver a la esclavitud. Qué tristeza, ¿no? Israel terminó rebelándose contra Dios. Y como les dije, lo cual llevó a esa generación que no entrara en la tierra prometida. Ellos decían, ¿qué va a pasar con nuestras mujeres? ¿Qué va a pasar con nuestros niños, con nuestros hijos? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tus hijos, tus niños van a entrar, pero tú, por no creer, no vas a entrar. Tú, por rebelarte, no vas a entrar en esa tierra prometida. Si bien la causa principal fue la incredulidad, el no creer en las promesas de Dios, ellos no creyeron en que Dios le iba a dar la victoria. La incredulidad los llevó a ser rebeldes contra Dios. Y es un peligro que la incredulidad entre en nuestras vidas. Que la falta de fe ahí, porque la falta de fe es una cosa, pero la incredulidad es otra. Que la incredulidad se meta en nuestras vidas, se meta en nuestros corazones, es un peligro. Porque primero que nada, no creemos que Dios cumpla lo que Dios nos prometió. O desconfiamos de que en verdad sean buenas esas promesas. Como le pasó a esta gente, que se presentaron delante de Moisés y le dijeron, Moisés, ¿qué te parece si echamos una miradita en esa tierra que vamos a conquistar dentro de un poquito? Porque la verdad no sé si Dios habrá algo de tierra, ¿no? Dios habrá abrir el Mar Rojo, ahí matar a todo primogénito de Egipto, pero capaz que no sabe nada de tierra. Mirá que nosotros plantamos, ¿viste? Tenemos ganado, necesitamos pasto, ¿sabrá de eso Dios? Ahí entonces fueron a recorrer la tierra. Dios les permitió. O sea que la incredulidad se mete en nuestras vidas y podemos desconfiar de que en verdad las promesas de Dios sean buenas para nosotros. Luego nos lleva a la rebeldía, a pelear, a argumentar que no podemos, que no es lo mejor para nosotros. Cuando dice la Biblia que Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque a nuestro parecer en ese momento no lo es, esa rebeldía lo quería hacer volver atrás. Estaba loca esa gente, ¿no? Eran libres. Se quejaban, ¿verdad? Porque dice la Biblia, cuando leemos en Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, dice la Biblia que el Señor estaba escuchando el clamor de los hijos de Dios. O sea, Israel estaba clamando a Dios para que lo liberara, para que lo sacara de la esclavitud. Y sin embargo, ahora, a causa de la incredulidad, ellos querían volver atrás. Querían volver a ser esclavos, ¿verdad? El pueblo quería irse a Egipto nuevamente. Eran libres y querían ser esclavizados. Es triste. Querían volver. Designémonos su capitán y volvámonos. Como que allá Faraón lo iba a recibir con los brazos abiertos. No sé cómo ellos pensaban cruzar el Mar Rojo, porque todavía seguían sin bote. No sé cómo pensaban regresar a Egipto, ¿verdad? Pero lo cierto es que querían volver atrás. ¿Y sabes qué nos dice esto? Que si tú y yo no nos sacamos a Egipto de la cabeza, nunca vamos a poder conquistar la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Si no nos sacamos la vieja vida atrás, pasada, que dejamos donde Cristo nos rescató, donde Cristo rescató nuestras vidas, que estábamos en el pecado, sumergidos en el pecado, ¿verdad? Si no dejamos atrás eso, nos sacamos de la mente eso, no podemos entrar en la tierra que Dios tiene para nosotros, en la bendición. Por eso Pablo dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al llamamiento del premio que Dios tiene para nuestras vidas. Despojémonos de todo Egipto, de nuestra mente, de nuestro corazón. Despojémonos. Yo sé que hay momentos que uno viene ahí a nuestras vidas y dice, ay, ¿para qué soy cristiano? Mejor me era seguir pecando, seguir haciendo esto, porque ahí en verdad era libre. No eras libre de nada, eras esclavo en ese momento. Quita a Egipto de tu corazón, quita esa vieja vida para poder conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos entonces conquistar las promesas? Porque hasta aquí hemos visto por qué es que en ocasiones no conquistamos la promesa. Pero ¿cómo podemos conquistarla? ¿Verdad? Porque no todo es negativo. Dios es bueno. Amén. Poniendo a Dios en nuestros planes. Primero que nada. Poniendo a Dios en nuestros planes. Israel había dejado a Dios fuera del asunto, siendo que había sido Dios quien le había dado la promesa. ¿Cómo ellos iban a dejar en el asunto? Porque estaban diciendo, ¿por qué digo que se habían olvidado, habían sacado a Dios del asunto? Porque ellos decían que tenían que pelear contra esos gigantes, pero se olvidaron que Él, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos.
que Él iba delante de ellos con una nube, ahí como columna de fuego, como nube. Era Él el que iba a pelear por ellos. Así como Moisés le dijo, tengan la calma, marchen, confíen en el Señor porque Jehová peleará hoy por ustedes. De la misma manera Él iba a volver a pelear por ellos. Ellos habían dejado afuera a Dios del asunto. Josué y Caleb, que eran de los 12 que habían ido a mirar la tierra, ¿verdad? No lo habían dejado afuera. Si bien reconocían que esos habitantes eran fuertes, ellos sabían que estando Dios de su parte no había problema. Ellos sabían que si Dios estaba con ellos, ¿verdad? Ellos se lo iban a comer como pan, decía Josué y decía Caleb. Ellos sabían que su fuerza venía de Dios, no era de ellos mismos. Claro, ellos mismos se miraban, se comparaban y decían, en nuestro ejército con el ejército de ellos, nos ganan por goleada. Sin embargo, ellos decían, Dios está con nosotros. ¿Recuerdan la historia de David y Goliat? David era un muchachito, era un joven. Goliat era un guerrero gigante. Y le dice, tú vienes, que soy un perro, le dice Goliat. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos que te entregará en mi mano. Si Dios está con nosotros, no hay oposición. Y ellos lo habían dejado. Pero Josué y Caleb confiaban, ¿verdad? Sabían que la victoria no dependía de ellos, sino de Dios. Que entendían que no era con ejército ni con espada, sino con el Señor, con su Santo Espíritu. Amén. Nunca dejemos a Dios fuera de nuestros planes, y mucho menos cuando es Dios quien nos va guiando, cuando es Dios quien va acomodando todas las cosas. No lo saquemos, dejemos que Él siga acomodando, dejemos que Él siga limpiando, dejemos que Él siga guiándonos, porque como dice la palabra del Señor en el Salmo 23, que Jehová nuestro pastor dice, en delicados pastos me hará pastorear, me hará descansar. Ahí. A esos lugares Dios nos está acostumbrando, nos va ahí acomodando y nos va llevando, ¿verdad? Nunca lo dejemos afuera. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Algo que solemos hacer casi siempre a primero de año, ¿verdad? Los primeros días del año es encomendar los planes del año para ver cómo nos va. Pero dejemos que el Señor vaya acomodando todas las cosas. Dejemos que Él vaya afirmando. Ellos sabían, Josué y Caleb sabían que si Dios lo había sacado de Egipto, que si Dios había abierto el mar rojo, que si Dios le había dado el maná. Es más, una vuelta dijeron, queremos comer carne, estamos cansados de este maná, y les dio carne, les dio codornices. Ahí, si Dios había hecho todo eso, sabía que Dios podía entregarle esa tierra, esa promesa. Amén. No dejemos a Dios fuera, reconociendo nuestra realidad. Josué y Caleb reconocían que la cosa no era por sus capacidades, sino porque Dios peleaba por ellos. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Yo no sé si tú sabías eso, pero Dios pelea por nuestras vidas. Amén. Josué y Caleb sabían eso. Cuando uno reconoce sus limitaciones, es cuando Dios interviene en el asunto. Cuando uno dice, Señor, no puedo más, hasta aquí llego, ahí es donde interviene el Señor. Ellos no dejaban afuera a Dios. Sabían que si Dios había abierto el mar rojo, si lo había sacado de Egipto, ¿verdad? Les iba a dar esa tierra. Tú y yo, piensa de dónde te sacó el Señor. Piensa de dónde te rescató el Señor, ¿verdad? De cómo estabas en ese momento de tu vida. Yo siempre recuerdo cómo estaba yo ese día. Y si Dios me rescató de eso, ¿verdad? Y me dio una nueva oportunidad, me dio una nueva familia, ¿cómo no voy a creer que Dios va a cumplir sus promesas que dijo que nos dio para nosotros? Si Dios te rescató de ese pozo, ¿verdad? De la desesperación, ¿verdad? De ese pozo de angustia, de tristeza, y te puso en una roca firme, ¿verdad? ¿Cómo no va a completar la obra en ti? Dice la palabra del Señor que aquel que comenzó la buena obra es fiel en completarla, ¿verdad? Dios no es aquello como nosotros que dejamos las cosas a medio hacer, ¿no? Si no levantemos la mano porque creo que todos en casa tenemos algo a medio terminar, ¿verdad? A medio hacer. No digamos porque vamos a contar la mano. No todos tenemos. Pero ¿sabes qué? Dios no deja nada por la mitad. Dios lo que empezó, lo va a terminar. Amén. Cuando vos reconoces tus limitaciones, cuando Dios interviene en el asunto. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sos débil? Entonces sos fuerte, porque Dios va a intervenir. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer.
Dios va a hacer eso. Amén. Amén. Por eso ellos reconocían, sabían de sus límites, pero sabían que eran débiles delante de esos hombres, delante de esas naciones, delante de esos gigantes, pero sabían que la gracia de Dios estaba a favor suyo y iban a poder vencer. Así que sigamos adelante, no dejemos a Dios, reconozcamos nuestras limitaciones, porque cuando reconocemos nuestras limitaciones estamos haciendo menguar nuestro orgullo. Porque si hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, ¿de quién es la gloria? ¿No? De uno. Pero si decimos, Señor, no puedo, la gloria es para Él. Y la gloria debe ser para Él. Amén. Todo lo que hemos logrado, démosle siempre gloria y gracia al Señor. Nosotros simplemente somos vasos de barro en la mano del alfarero. Él es el alfarero. Nosotros simplemente somos sus vasos, somos utensilios, ¿verdad? Que a veces de vez en cuando Dios nos usa. Como lo usó el otro día la hermana Rosario, ¿verdad? Que oró por milagro, por esta persona, ahí se sentía mejor. Somos instrumentos en las manos del Señor. ¿De quién es la gloria? ¿De Rosario? De Cristo, ¿verdad? Cuando uno reconoce, Señor, yo hago lo que me corresponde. Lo que nos corresponde es orar. El que sana es el Señor. El que restaura es el Señor. El que convence de pecado y de juicio es el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar, ¿verdad? Como les dije recién, nosotros sabemos que no tenemos dinero para comprar en este momento un terreno, un local, para edificar la casa del Señor aquí en Sauce, ¿verdad? Pero como nosotros no podemos, va a intervenir Dios. Amén. Sí, la gloria se la va a llevar a Él. Gloria a Dios. Porque queremos que eso también sea un lindo testimonio de cómo Dios hace las cosas y de que Dios está en medio del asunto, ¿verdad? Que no fue cosa de nosotros que se nos antojó venir aquí a Sauce, sino que todo nació en el corazón del Señor. Amén. Así que por eso confiamos. Por eso de la misma manera que lo hicieron Josué y Caleb, que reconocían que todo dependía de Dios, todo era de Dios, eso mismo hagamos nosotros. Todo lo que tenemos es por gracia y misericordia. Toda la fuerza que tenemos es por gracia y misericordia, que cada día, cuando no tenemos fuerza, alzamos nuestros ojos al cielo y decimos, Señor, dame fuerza, y ahí viene nueva fuerza y seguimos adelante, seguimos batallando, seguimos orando, ¿verdad? Y lógicamente, ¿cómo podemos alcanzar las promesas de Dios? Obedeciendo a su palabra, obedeciendo a la palabra de Dios. Josué y Caleb decidieron obedecer. Ellos no solo confiaron en Dios, sino que obedecieron. Obedecieron, dijeron, vamos, subamos, que lo comemos como pan, vamos que podemos contra ellos, el amparo del Señor se ha ido. Ellos decidieron obedecer. Y ellos fueron los únicos de aquella generación que lograron pisar y conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque obedecieron. Amén. Hubieron 10 que empezaron a darle manija a todo el mundo. Empezaron a decirle, mirá que no podés, mirá que no podés, mirá que no podés. Ahí no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y ellos a costo de su vida, porque dice la Biblia que si Dios no intervenía cuando se manifestó en la nube, si Dios no intervenía ya estaban por apedrearlo a ellos. Ya lo estaban ahí por apedrear. Quédate tranquila, María, vas a llegar en tiempo y forma. Ellos fueron los únicos de aquella generación que lograron pisar y conquistar la tierra prometida. Nosotros no podemos conquistar las promesas de Dios sin obedecer a su palabra. Imposible. Queremos alcanzar las promesas de Dios, pero no obedecemos al Señor. Intentalo, pero creo que no vamos a poder lograrlo, ¿verdad? ¿Queremos conquistar las promesas de Dios? Claro que sí. Entonces tenemos que obedecer a lo que ella nos manda, a lo que ella nos dice, ¿verdad? Y obedecer es comenzar a hacer lo que ella nos pide. Por ejemplo, nos pide amar al prójimo. Amemos al prójimo. Ayudemos al prójimo. Nos pide perdonar. Ahí. Perdonemos. Liberemos perdón. Sí, pero mirá todo lo que me hicieron, me lastimaron. ¿Acaso vos no ofendiste al Señor con tu pecado? Y sin embargo el Señor te perdonó. Perdonemos. Como siempre digo, liberar perdón no es que la otra persona se lo merezca o no se lo merezca. Es cuestión de nosotros. Porque si no se cría ahí un árbol de amargura, de rencor, que lo que te termina haciendo es enfermando, trayendo una enfermedad ahí en las emociones. Por eso es necesario liberar ese perdón. Decir, Señor, yo perdono a esta persona. Me lastimó, me hizo esto, me hizo aquello. Me dolió, Señor.
pero entiendo que para poder conquistar las promesas que tú tienes para mí, yo tengo que perdonar a esa persona. Así que ayúdame a perdonar. Que el Señor te va a ayudar a perdonar. Que cuando quieras acordar, vas a poder enfrentarte. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta que perdonaste a esa persona? Cuando lo vas a poder mirar cara a cara, cuando lo cruzás delante de ellos en el camino y no sentís nada. O sea, porque a veces cuando no perdonaste, te cruzás, Dios te muestra a ver si verdad te perdonaste o no perdonaste, te cruzás ahí con él y te queda ahí, o evitás, cruzás, desviar. Pero cuando vos liberaste, queda lo mismo. Como vimos, todos tenemos promesa de Dios para nuestras vidas. Todos tenemos promesa. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y no solamente lo tiene, sino que Dios quiere darnos lo mejor. En ocasiones esas promesas no llegan a nuestras vidas porque no es el tiempo. Claro que sí. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Para todo lo que ocurre debajo del sol, todo tiene su tiempo. Claro que sí. Hay tiempo. Y Dios sabe cuál es el tiempo oportuno para darnos de esa promesa, para darnos de esas bendiciones. Porque dice la Biblia que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces Dios sabe cuál es el tiempo oportuno para bendecirnos. Pero como vimos, en ocasiones estamos en el tiempo de Dios para recibir esa promesa, para alcanzar esa promesa de Dios. Pero puede ser que haya incredulidad en nuestros corazones, que haya rebeldía en nuestros corazones, ¿verdad? Que haya quizás un complejo de inferioridad en nuestros corazones y no podemos alcanzar. Puede que todavía nuestra mente esté el viejo Egipto, esté la vieja vida, y muchas veces en ocasiones deseamos volver a esa vida. Muchas veces pensamos equivocadamente, pensamos que antes éramos libres, lo cual no es cierto. Pero la iglesia no me deja hacer nada, la iglesia me dice que no puedo ir a bailar, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Si la iglesia te está diciendo eso, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que todo, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero dice que puedo hacer todo también, pero no todo me edifica. Yo tengo libre albedrío. ¿Cómo voy a volver atrás a la vieja vida? ¿Cómo voy a volver a ser esclavo del pecado? Si yo cuando estaba esclavizado en el pecado, ¿verdad? Hacía las cosas malas, ahí y decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y quería hacer las cosas buenas, pero mayor era el pecado, como dice Pablo, que moraba en mí, que no podía hacer las cosas buenas. Y Dios me rescató de eso. ¿Cómo voy a querer volver a esa vieja vida después de todo lo que Dios hizo por mí? Después de cómo Dios nos levantó, ¿verdad? Nos restauró, nos santificó. ¿Cómo voy a pensar en eso? Dios tiene promesas en nosotros. Amén. Amén. Dios tiene promesas, tristezas, riquezas para nosotros, perdón. No peleemos con el Señor. En ocasiones somos necios, nos ponemos a pelear con el Señor. El Señor nos pide algo y nosotros estamos que sí, que no, y en una tirantez con el Señor, no, como que si le fuéramos a ganar al Señor. Al Creador de los creadores, ¿verdad? Al Señor de los señores, al Rey de Reyes, le queremos ganar una pelea. Nada. Y Dios a veces nos dice, anda, ganá, como con el hijo pródigo, ¿verdad? Que le pidió toda la plata al padre, el padre sabía lo que iba a hacer, sabía que se le iba a gastar, lo dejó. Se malgastó todo, ¿verdad? No tenía que comer, lo pusieron a cuidar a los chanchos, ni siquiera la comida de los chanchos, de los cerdos le dejaba, hasta que volvió en sí. ¿Y sabe qué? El padre lo estaba esperando con un látigo para darle hasta que se le cansara la mano. No. El padre, dice la Biblia, que el padre lo miró de lejos y cuando lo vio de lejos fue movido a misericordia y salió corriendo. Y así es Dios con nosotros. A veces peleamos con Él y Él nos dice, bueno, está bien cabezón, cabeza dura, hace eso, a ver. Y después ahí viene la convicción de pecado, ¿verdad? Y vamos a Cristo nuevamente y Dios nos abraza, ahí nos perdona. Yo recuerdo uno de esos tratos que tuve ahí con el Señor. Me había convertido hacía 4 meses, póngale. Iba bien en el camino del Señor. Algo que siempre tuve, ¿no? Bueno, todavía no conocía a Alicia, pero que siempre tuve, y después de conocer a Alicia, fue de no faltar a ningún culto. La mayoría de los cultos en el año del 100%, póngale que tengo 99,9. Hay épocas algunas hemos faltado, ¿no? Pero siempre asistía. Iba bien. Ahí, martes de la oración, jueves del estudio bíblico y el domingo, recuerdo ahí. Y bueno, pero como había cosas que el viejo Egipto todavía estaba, la vieja vida, ¿verdad?
había las viejas amistades que estaban ahí, que ellos no querían saber nada con la palabra del Señor. Y un día, en el día de mi cumpleaños, me acuerdo, así, me invitan, ahí a donde suelen invitar a los varones, a veces, ¿no? No te dejan ir, me dijeron a mí, fue como que me tiran el dedo a la llaga, ¿no? Que en la iglesia no te deja ir. ¿Por qué no me deja ir? Yo fui, bueno, contento fui, vine llorando por dentro, ahí pidiéndole perdón al Señor. Ahí, el viaje de regreso a casa fue un viaje más largo y triste, ahí llorando, pidiendo al Señor que me perdonara, que me limpiara. Ahí, luego tuvimos la charla ahí con el pastor ahí. Y bueno, Dios nos perdonó. Y por eso dije, ¿para qué voy a volver a esa vieja vida? Si Dios tiene grandes cosas, yo ya me había rescatado de esas cosas. Dios tiene promesas para nosotros, las mejores, la más linda, la más agradable, y están a nuestro alcance. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos impide conquistar las promesas de Dios? Puede que el miedo, ¿verdad? Puede que el miedo nos impida avanzar. Tenemos miedo porque vemos que somos poca cosa, nos vemos poca cosa, nos sentimos insignificantes, ¿verdad? Pero no tengamos miedo, tú y yo no somos poca cosa. Tú y yo somos hijos de Dios. Por más que esas palabras, ¿verdad?, las hayas escuchado toda la vida, por más que hayas escuchado desde pequeño o desde más grande, ahí que no servís para nada, que todo lo que haces lo haces mal, que sos un inútil, que sos esto, que sos lo otro, ¿verdad? No importa lo que te hayan dicho de la vida. Tú y yo no somos lo que dicen los demás de nosotros. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos, y somos sus hijos, somos su pueblo. Puede que no conquiste porque se te metió la incredulidad en tu vida, se nos mete la incredulidad y comenzamos a ver esas promesas tan lejanas como inalcanzables. ¿Sabes qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Llenarnos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Cuando venga la incredulidad, cuando veamos que digamos, pero eso no lo vamos a poder alcanzar, aliméntate la fe con la palabra de Dios. Alimentémonos con la palabra de Dios. Así que en esta hora avancemos, conquistemos, no nos quedemos en el desierto. No nos quedemos. Dios no nos hizo para que quedáramos en el desierto, para que quedáramos ahí en el camino. Jesús no murió por nosotros para hacernos sufrir, todo lo contrario. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que nosotros de aquí en adelante somos de los que conquistamos las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque ponemos a Dios en el asunto. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestros límites, ¿verdad? Sabemos de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Jesucristo podía o no podía correr la piedra con su palabra. Podía. Los hombres que estaban ahí, ¿podían correr la piedra o no podían correrla? Podían. Los hombres que estaban ahí, ¿podían resucitar a Lázaro? No. Solamente Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hagamos lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer, dejemos que Dios lo haga. Amén. Y ahí vamos a ver cómo Dios hace milagros, cómo podemos alcanzar las promesas de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar las promesas de Dios? Obedeciendo su palabra. Amén. Confiando en Él. Obedecer es creerle. Creer que lo que Él dijo que iba a hacer de tu vida lo va a hacer. Lo va a hacer. Si Dios determinó que David sea el arquitecto de Sauce, y David lo va a impedir. Y David lo va a impedir. Él va a ser el arquitecto de Sauce. Dios es bueno. Aleluya. Así que sigamos confiando en el Señor. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Aleluya, Jesús. No te apures a irte de los brazos de tu Padre, del Padre Celestial. A ese que te dio una promesa de vida. En ese cuando tú ya no sabías qué hacer, no sabías qué decisión tomar. Él ahí se presentó como una ayuda, como un amigo, y te dio una nueva vida. Te dio promesas. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Dios tiene grandes promesas para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo logres, Dios no te dé los años para verlo. Vos vas a irte confiado de que tu descendencia va a ser de bendición.
Así que apropiate, aduéñate de las promesas que Dios tiene para tu vida. No seamos como esa generación incrédula que se rebeló, que no confió, que no quiso luchar, que no se quiso levantar y ir después de Dios, de creerle al Señor. Seamos como Josué y Caleb. Ellos sabían que podían vencerlo porque no dependía de ellos, sino que dependía de Dios. Y Dios ya le había dicho que le iba a entregar esa tierra. Así que seamos como ellos, confiemos en el Señor, obedezcámosle a ellos. Seamos de los que doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor para que la victoria venga. Seamos como Elías, que oraba y oraba para que lloviera y la lluvia descendió. Confiemos en el Señor, confiemos en las promesas de Dios. Señor, digámosle al Señor, Señor, esto no lo puedo hacer. Vos me pedí esto, pero me parece que no estoy capacitado para eso, Señor. Ayúdame. Yo hago lo que puedo y lo que no puedo, tú lo haces, Señor. Vas a ver cómo el Señor lo va a hacer. Vas a ver cómo el Señor puede mover esos papeles, esos trámites. Cómo el Señor de la noche a la mañana puede hacer un milagro en tu vida. Simplemente confía en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Comienza a creer de una manera distinta, no de oídas, sino de creerlo de verdad, de verdad. Comienza a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, que cambies, que dejes. Como decía, no podemos conquistar las promesas de Dios y Egipto si nuestra vieja vida sigue estando en nuestra mente, en nuestro corazón. Olvídate de las cosas malas que hiciste, ya está, lo que hiciste ya lo hiciste, ya Dios lo perdonó. Ya Dios dice la Biblia que Dios se olvidó de que te había perdonado. Sigue confiando adelante, no te culpes más. Deja de culparte, deja de esclavizarte ahí en el dolor, en el recuerdo. Sigue adelante, sigue marchando lo que Dios tiene delante de ti. Sigue confiando en el Señor y vas a ver las promesas grandes que Dios tiene para tu vida. Eduardo.